La Iglesia Cristiana a los Negocios del Señor, en representación de sus pastores, le da la bienvenida al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu y a todas las personas que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales. Los invito a que se unan con nosotros para realizar esta oración y colocar en manos de Dios todas las cosas que se van a decir en este precioso domingo. Padre amado, Padre de la gloria, te damos gracias, Rey de reyes, Señor de señores, Santo de Israel, Maestro de Galilea. En esta hora nos presentamos delante de ti, Padre, porque tú eres el Rey, tú eres el grande, tú eres el poderoso, el maravilloso, el Maestro, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que todo lo conoce, Padre. Ahora delante de tu presencia, Padre, coloco, Padre amado, toda la audiencia, Señor, de esta mañana, Padre, para que seas tú tomando su mente, su corazón y todo su ser, Padre, para que seas tú hablándole a cada uno de ellos, Señor, y que seas tú, Padre amado, Padre de la gloria, tocando la mente y el corazón de cada uno de ellos, Padre amado, para que esta palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo, Señor, y que seas tú, mi Dios amado, mi Dios altísimo, Rey soberano y amado Dios, tomando el control de todo lo que se va a hacer en esta mañana, Padre. Te damos gracias, Señor, por la vida, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de llevar este mensaje de tu palabra, Padre amado, Padre de la gloria. Te damos gracias por todos los oyentes, Padre amado, Padre de la gloria. En esta mañana, Padre, te glorificamos, te honramos y te exaltamos porque tú eres el más importante en este lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante: paciencia, que es un don que muchas veces, en la mayoría de los casos, no poseemos, pero que podemos adquirirlo a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. Vamos a dar una definición de lo que es paciencia, lo que dice en el diccionario. Dice: capacidad de sufrir y tolerar desgracias, adversidades, cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. O también calma o tranquilidad para esperar. O sea que la paciencia tiene que ver con esa capacidad o esa facultad que tenemos para esperar. Y la palabra esperar tiene que ver con esperanza. Y eso es lo que nosotros recibimos cuando nos convertimos al Señor por medio de la fe. También hay otra virtud que es importante, que es la paz. Vamos a dar su definición. Dice: situación o estado en que no hay guerra ni lucha entre dos o más partes enfrentadas. O también acuerdo para poner fin a una guerra o a una situación de confrontación. Quiere decir que la paz es fundamental para que la paciencia se dé. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí el apóstol Pablo habla acerca del fruto del Espíritu y los elementos que lo componen. Y podemos notar que hay 9 elementos. El primero es el amor, que a su vez genera el gozo. El gozo
a la paz a la paciencia. Por eso les digo que hay bastante unidad entre estos dos elementos del Espíritu Santo, que son virtudes que nosotros debemos poseer. Miremos en Juan capítulo 14, 27, Jesús nos habla acerca de la paz y nos dice: la paz os dejo, o sea que ya Él nos las dejó. Mi paz os doy, o sea, Él nos las da a los que nos acercamos a Él. Ya yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea que Jesús dejó la paz para toda la humanidad y dio testimonio de paz. Y a la vez nos las da a aquellos que nos acercamos a Él y le recibimos como nuestro Salvador. También dice que Él no la da como el mundo, quiere decir que la paz del mundo es transitoria, mientras que la del Señor es permanente. Y hay dos cosas que la paz produce en nosotros: que no nos turbamos, ni tampoco tenemos miedo. Por eso dice que no la da como el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Con respecto a la paz, el mismo Jesús también habló acerca de ponernos de acuerdo con nuestros adversarios, que es la parte que dice la definición. En Mateo capítulo 5, versículo 25 y 26 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que hasta que no pagues el último cuadrante, no podrás salir de la cárcel. Si observamos aquí, el Señor nos da un consejo, que mientras estamos en los caminos del Señor, con otras personas que también son nuestros hermanos y a veces tenemos diferencias, o con personas particulares, debemos de ponernos de acuerdo, llegar a un acuerdo de paz. Y esto se hace cuando las dos partes coinciden. La cita principal para este tema de la paciencia, que es bastante importante, está en el Salmo 40, del versículo 1 al 4. En el 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Versículo 1. Dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. El clamor es una forma de oración en donde le pedimos a Dios desde la parte más íntima, de una manera ferviente, con vigor, con fortaleza, podríamos decir que hasta con ruido. Y ese es el tipo de oración que el Señor más escucha. Mire que en Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces el clamor es una parte importante en la oración. Y en el versículo 2 dice, del mismo Salmo 40: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando dice el salmista que ocurrió la liberación en él
a través del Señor. Cuando él se quedó tranquilo, porque es que paciente significa esperar, cuando él se quedó tranquilo y entendió la situación en la que él mismo se había metido, porque aquí está hablando de un pozo, y un pozo es un lugar que se cava o que está allí en donde nosotros caemos y quedamos como encarcelados. Y habla de pozo de la desesperación, quiere decir un pozo donde se pierde la esperanza, un abismo donde perdemos la esperanza, porque desesperación es lo contrario a una persona con esperanza. Mire que dice que lo hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Quiere decir que además del pozo hay lodo, y ese lodo representa, como decimos nosotros normalmente, un fango, un atolladero o algo pantanoso, que en la medida en que nosotros nos movamos, más nos hundimos. Entonces, por razón de supervivencia tenemos que quedarnos quietos. Quiere decir que estas situaciones que muchas veces nosotros buscamos, en las que caemos por no confiar en el Señor, Dios las utiliza como un proceso para que adquiramos la paciencia, que es la que necesitamos. Mire que cuando el salmista entendió que debería quedarse quieto, que debería esperar el tiempo del Señor, independientemente de lo difícil que sea la situación, Dios operó en él, lo ayudó a salir. Dice que lo puso sus pies sobre peña, significa fortaleza, o roca, que significa también fortaleza, y la roca es Cristo. Y luego enderezó sus pasos. En el versículo 3 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea que una vez que la persona es enderezada por Dios o corregida por Dios, viene la alegría, viene el gozo, viene el cántico. Y dice en el verso 4: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Quiere decir que el Señor primero nos saca de las situaciones difíciles e imposibles en donde nosotros nos metimos por nuestras malas decisiones. Ahí no hay prueba, esas son situaciones que nosotros generamos, porque cuando Dios prueba, Él dice que con la prueba da la salida. Lo que le sucedió a Job, el Señor le permitió la prueba, pero le dio la salida, y Job volvió a una situación mucho mejor que la anterior. Entonces, Él nos saca primero de situaciones difíciles e imposibles en las que nosotros nos involucramos por nuestras malas decisiones. Segundo, nos fortalece en Cristo Jesús, nos pone sobre la roca. Afirmar, pone los pies sobre la roca, quiere decir lugar firme. Nos ayuda a salir del fracaso, porque fíjate que dice, endereza nuestros pasos. Significa que nos corrige para que mejoremos nuestra condición. Tercero, nos alegra la vida, o sea, pone cántico nuevo en nuestra boca. Ese es el punto 4, nos alegra nuestra vida. El 5 dice, no, perfecciona el testimonio, porque dice, verán esto muchos y confiarán en Jehová. Significa que ya tenemos un testimonio mucho mejor que cuando comenzamos en los caminos de Dios. Y por último dice que somos bienaventurados cuando ponemos la mirada en Cristo y no en el hombre soberbio ni tampoco en el hombre que anda en mentira. Quiere decir que nuestra confianza está en Dios. Ahora, para confirmar algunos de los elementos que hemos mencionado, de los puntos que hemos mencionado, 6 puntos. El primero
nos saca de la situación difícil e imposible, lo aclara la misma palabra. Nos fortalece en Cristo Jesús también. Nos ayuda a salir del fracaso también. Nos alegra la vida. Aquí utilizo una cita que está en Santiago y dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Pone un ejemplo de cómo se dan las situaciones naturalmente, y aún uno tiene que esperar, porque uno no puede hacer que la planta tenga el fruto inmediatamente y enseguida se madure. Y en Santiago 5:13, ahí mismo, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ¿se da cuenta? Y ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Eso con respecto a la alegría. O sea, la oración es para qué? Cuando nos sentimos tristes. Pero cuando estamos alegres debemos cantar alabanza. Por eso dice: puso en mi boca cántico nuevo. Espero, mis hermanos, que este mensaje haya sido de mucho provecho para todos los que lo están oyendo en estos momentos. Le damos gracias al Señor y a cada uno de ustedes por acompañarnos. Si alguno escuchó esta palabra y nos está sintonizando pero no ha recibido a Cristo, o lo recibió y se apartó, es hora de regresar o convertirte a Él. Necesitamos paciencia, porque esa es la escasez que hay en el mundo, y con Cristo la obtenemos por medio del Espíritu. Yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos da de reconocer en este momento cómo son las cosas. Hoy, convencido, recibo a Jesucristo en mi corazón. Les pido que perdone todos mis pecados, que inscriba mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida, y que nunca jamás se ha borrado de allí. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del mal, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, ya eres un hijo de Dios, te reconciliaste con Él. Vamos a hacer una oración por sanidad, porque ya hemos tenido testimonios de sanidades que se han dado y que las ha hecho el Señor. Nosotros solamente confiamos y cumplimos con lo que dice la palabra. Padre, te doy gracias por todas las personas. Si alguno de ellos está enfermo, sánalo, cualquiera que sea su enfermedad, sea interior, sea del cuerpo o sea de su economía. Sánalo en el nombre de Jesús. También oramos, Padre Santo, por todas las personas que están afectadas de COVID-19, donde quiera que estén. Obra en estos momentos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, por la palabra y por la fe, que todos han sido sanos, como dice tu palabra. Pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Nosotros, en señal en cumplimiento de esta palabra, la colocamos sobre todas las personas que están enfermas, y las que nos han pedido oración, las declaramos sanas. Créanlo, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Y como siempre, los esperamos el próximo domingo. Gracias. Amén y amén.